La mayoría de las personas sale a caminar todos los días, cuentan pasos, se mueven más y sienten que están haciendo algo por su salud. Y aún así, la grasa abdominal permanece, no lentamente, no un poco, sino de forma persistente justo en el lugar donde resulta metabólicamente más peligrosa. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Y si caminar en sí no fuera el problema? ¿Y si, mientras caminas, tu cuerpo no quema grasa en absoluto, sino casi exclusivamente azúcar? Porque en lo más profundo no es el movimiento en sí lo que decide la pérdida de grasa, sino un interruptor biológico, ¿no? Un interruptor que determina si la grasa se libera o si permanece almacenada. La mayoría de las personas nunca alcanza ese interruptor, no porque caminen poco, sino porque caminan en el modo equivocado. Por eso, hoy no se trata de entrenar más duro. No se trata de disciplina, no se trata de fuerza de voluntad, se trata de 5 trucos sencillos al caminar que pueden llevar al metabolismo a un estado completamente distinto. Un estado en el que la grasa abdominal empieza a soltarse, ¿no? Incluso cuando caminar antes no había cambiado nada. La grasa abdominal no es una grasa cualquiera, no se encuentra simplemente bajo la piel, sino profundamente en la cavidad abdominal, rodeando órganos vitales, y eso es precisamente lo que la hace tan especial y tan problemática. Esta llamada grasa visceral es biológicamente activa. Envía señales, produce mensajeros inflamatorios y afecta directamente al equilibrio hormonal. Sobre todo, una hormona reacciona de forma extremadamente sensible, la insulina. Mientras el nivel de insulina esté elevado, la grasa abdominal se comporta como una caja fuerte cerrada. La energía puede entrar, pero apenas puede salir. Y aquí comienza el malentendido en el que fracasan tantas personas. Muchas personas creen que cualquier movimiento quema automáticamente grasa. Pero el cuerpo no piensa en calorías, sino en prioridades. Mientras haya azúcar disponible y la insulina se mantenga alta, el cuerpo utiliza glucosa, incluso al caminar. Esto significa que uno se mueve, gasta energía y se siente activo, pero el metabolismo permanece en el modo equivocado. La quema de grasa no comienza porque el contexto biológico no es el adecuado. El punto decisivo, por tanto, no es si se camina, sino en qué estado se encuentra el cuerpo mientras lo hace. Solo cuando este estado cambia, caminar se convierte en una herramienta contra la grasa abdominal y no solo en un hábito. Y aquí es donde entra en juego un proceso que muchos nunca experimentan conscientemente, el cambio metabólico, el momento en el que el cuerpo deja poco a poco de quemar azúcar y empieza a liberar grasa. En la siguiente sección hablaremos exactamente de este interruptor, de cómo funciona, de por qué permanece bloqueado en la mayoría de las personas y de por qué pequeños cambios al caminar pueden ser suficientes para activarlo. Este interruptor metabólico no es un mito, es medible y decide qué fuente de energía prefiere tu cuerpo. En las primeras horas después de comer, el cuerpo funciona casi siempre en modo glucosa. El azúcar está fácilmente disponible, la insulina está elevada y la quema de grasa no es prioritaria. El movimiento, al principio, cambia poco esta situación, pero cuanto más tiempo pasa sin que se aporte nueva energía, más empieza el cuerpo a replantearse las cosas. El nivel de insulina desciende lentamente, las células vuelven a ser más receptivas a los ácidos grasos, el metabolismo se prepara para un cambio. Este momento suele describirse como el metabolic switch. No es un estallido repentino, sino una transición silenciosa. El azúcar pasa a un segundo plano. La grasa avanza. El problema es que muchas personas nunca alcanzan conscientemente este punto, no porque sean poco activas, sino porque sus hábitos diarios, comidas frecuentes, picoteo constante, estrés, bloquean permanentemente el interruptor. Y precisamente por eso, para muchos, caminar se siente como si no sirviera de nada. El cuerpo se mueve, sí, pero se mueve en el contexto energético equivocado. Caminar puede quemar grasa, pero solo cuando el marco hormonal es el adecuado. Cuando la insulina es lo suficientemente baja, cuando las hormonas del estrés no dominan, cuando hay suficiente oxígeno disponible. Y aquí está la buena noticia. No hay que caminar más rápido, no hay que caminar más tiempo, no hay que caminar más duro, hay que caminar de otra manera. En la siguiente sección hablaremos del primero y más importante de estos cambios, un factor que casi nadie tiene en cuenta, aunque decide si el cuerpo trabaja en modo azúcar o en modo grasa. Se trata de algo extremadamente sencillo, algo que se puede sentir inmediatamente al caminar y que revela más sobre la quema de grasa que cualquier reloj inteligente. El truco número 1 al caminar no tiene nada que ver con los pasos, nada que ver con la velocidad y tampoco con las calorías. Comienza con algo que el cuerpo nunca engaña, la respiración. Mientras caminas existe una prueba biológica sencilla. Si todavía puedes hablar en frases cortas sin quedarte sin aliento, el cuerpo está trabajando en una zona muy específica, una zona que los fisiólogos llaman zona 2. En esta zona el flujo de oxígeno es lo suficientemente alto como para quemar grasa de forma eficiente. Al mismo tiempo, las hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol
permanecen bajas. Justamente esta combinación es decisiva cuando se quiere movilizar la grasa abdominal. Si caminas demasiado rápido, la respiración cambia, se vuelve superficial, inquieta, agitada. El cuerpo interpreta esto como una señal de estrés y bajo estrés recurre preferentemente a la glucosa, no a la grasa. Si por el contrario caminas demasiado despacio, el estímulo es demasiado débil. El metabolismo no ve ninguna razón para cambiar sus prioridades. La grasa sigue quedando en segundo plano. Caminar en zona 2 se sitúa exactamente entre ambos extremos. Se siente poco espectacular, casi demasiado fácil. Y precisamente por eso suele subestimarse, pero en este rango tranquilo, el cuerpo comienza a liberar ácidos grasos de los depósitos, no de forma explosiva, no de manera dramática, sino de forma continua, minuto a minuto. Desde un punto de vista evolutivo, este es exactamente el tipo de movimiento para el que el ser humano fue diseñado. Caminar largo y constante en busca de alimento, no sprintar, no quedarse quieto, sino mantener el ritmo. Quien presta atención a la respiración al caminar no fuerza al metabolismo a cambiar, lo invita a hacerlo y precisamente por eso este primer truco es tan poderoso, no cambia el esfuerzo sino el modo. En la siguiente sección hablaremos de otro factor que a menudo se pasa por alto, aunque tiene una enorme influencia sobre la insulina y la pérdida de grasa. No se trata del movimiento en sí, sino del momento en el que ocurre. El segundo truco al caminar no tiene nada que ver con la intensidad, tiene que ver con el tiempo. Después de cada comida ocurre algo predecible en el cuerpo. El nivel de azúcar en sangre aumenta. A esto responde la insulina, una hormona cuya función es distribuir y almacenar energía. Mientras la insulina esté elevada, la grasa abdominal permanece desde el punto de vista bioquímico cerrada. El cuerpo no tiene ninguna razón para liberar energía almacenada si hay azúcar fresco circulando en la sangre. Aquí es donde entra en juego este truco. Un paseo corto, unos 10 a 15 minutos, después de comer, actúa como un desvío metabólico. Los músculos que trabajan absorben glucosa directamente de la sangre. Para ello se necesita mucha menos insulina. El resultado es sutil, pero decisivo. El aumento de la insulina es más moderado. Y cuanto más baja se mantiene la insulina, antes se abre el acceso a las reservas de grasa. No se trata del ritmo, no se trata de la distancia, y mucho menos del agotamiento. Este paseo no es un entrenamiento, es una forma de orden metabólico. Muchas personas aplican el movimiento de manera equivocada, esperan a tener tiempo o a sentirse motivadas, pero a menudo el momento adecuado es mucho más importante que la duración. Un breve paseo después de comer puede ser metabólicamente más eficaz que una caminata larga en un momento desfavorable. Este truco también explica por qué dos personas con un volumen de movimiento idéntico obtienen resultados completamente distintos. La diferencia no está en el movimiento en sí, sino en el contexto hormonal. En la siguiente sección hablaremos de otro mecanismo que despierta el metabolismo sin estresarlo. Un estímulo que le indica al cuerpo que debe mantenerse flexible exactamente como lo aprendió evolutivamente. El tercer truco al caminar rompe con un hábito que muchos consideran especialmente saludable, la absoluta uniformidad. Muchas personas caminan todos los días exactamente al mismo ritmo, paso tras paso, minuto a minuto, sin ninguna variación. Para el cuerpo esto es predecible, y la previsibilidad significa no hay motivo para adaptarse. Los cambios suaves de ritmo alteran esta señal, no mediante sprints, no mediante agotamiento, sino mediante breves fases de velocidad ligeramente mayor. 20 o 30 segundos un poco más rápidos seguidos de una fase de caminata tranquila. Estos pequeños cambios activan vías metabólicas centrales, entre ellas enzimas relacionadas con la quema de grasa y la sensibilidad a la insulina. Al mismo tiempo, la carga se mantiene lo suficientemente baja como para evitar reacciones de estrés. El cuerpo se vuelve atento, no entra en modo de alarma, sino en modo de adaptación. Desde una perspectiva evolutiva, esto corresponde al caminar natural, un breve aumento del ritmo cuando aparece un obstáculo, una aceleración para superar el terreno, luego de nuevo, calma. El movimiento moderno suele ser demasiado estéril, demasiado uniforme, demasiado controlado. Sin embargo, el metabolismo ama la variación siempre que sea suave. Estos cambios de ritmo le indican al cuerpo que debe mantenerse flexible, que debe proporcionar energía y que las reservas almacenadas no solo deben conservarse, sino utilizarse. En la siguiente sección hablaremos de un truco que logra el mismo efecto pero sin caminar más rápido. En su lugar, utiliza un principio simple de la física. El cuarto truco al caminar no cambia el ritmo, sino el entorno, una ligera pendiente, una colina suave, un puente o unos cuantos escalones. Lo que suena banal tiene un efecto fisiológico claro. Las pendientes activan automáticamente grupos musculares más grandes, sobre todo los glúteos y los muslos. Estos músculos tienen una alta demanda de energía y exigen esa energía sin que la frecuencia cardíaca se dispare. Esto es decisivo.
Caminar más rápido suele llevar al cuerpo a un estado dominado por el estrés. Las pendientes, en cambio, aumentan el gasto energético mientras el metabolismo permanece tranquilo. El cuerpo recibe una señal clara: se necesita energía, pero no hay peligro. Precisamente este contexto favorece la liberación de ácidos grasos, no como reacción de emergencia, sino como un suministro controlado. Otra ventaja: las pendientes cambian la biomecánica. Los pasos se vuelven más potentes, el torso se endereza, más músculos trabajan de forma sincronizada, el flujo de energía se distribuye por todo el cuerpo. Desde el punto de vista evolutivo, caminar nunca fue plano, el ser humano se movía por terrenos irregulares, colinas y depresiones. El metabolismo está programado para ello. Quien no quiera o no pueda aumentar el ritmo puede utilizar el entorno, no para trabajar más duro, sino para caminar de forma más inteligente. En la siguiente sección hablaremos del último truco. Es discreto, casi invisible, y sin embargo cambia la eficiencia de cada paso. El quinto truco al caminar es el más discreto de todos y precisamente por eso casi siempre se pasa por alto. No tiene nada que ver con la duración, nada que ver con la distancia, sino con el ritmo. Muchas personas caminan de forma pasiva, los brazos cuelgan sueltos, los pasos son cortos, el torso ligeramente inclinado hacia adelante. Para el metabolismo esto es una señal de ahorro de energía. El cuerpo funciona en modo económico, un ritmo consciente de brazos y pasos cambia este patrón de inmediato, pasos un poco más largos, sin exagerar, movimientos activos y naturales de los brazos, un torso erguido. De repente más músculos trabajan al mismo tiempo y lo hacen con un ritmo uniforme y tranquilo. La demanda energética aumenta ligeramente, pero de forma constante. Precisamente esta constancia es decisiva, desafía al metabolismo sin provocar estrés. La grasa puede liberarse sin que el cuerpo entre en un estado de alarma. Este ritmo tiene otro efecto: estabiliza la respiración, y una respiración estable mantiene al cuerpo en el modo correcto, allí donde la quema de grasa es prioritaria. Caminar no se vuelve más agotador, se vuelve más eficiente. Con este quinto truco, todos los anteriores se integran. Respiración, momento, variación, entorno y ritmo interactúan entre sí. Ningún punto individual resulta espectacular, pero juntos cambian por completo el contexto metabólico. En la siguiente sección hablaremos de lo que estos 5 trucos realmente pueden lograr y dónde están sus límites, porque no todos los cuerpos reaccionan igual y no todas las situaciones son igualmente adecuadas, ¿no? Estos 5 trucos al caminar no prometen milagros rápidos, no sustituyen una terapia médica y no son una solución universal, pero cambian algo decisivo: el contexto biológico en el que se produce el movimiento. Cuando la insulina se mantiene más baja, las hormonas del estrés se atenúan y el cuerpo recibe suficiente oxígeno, cambia la prioridad de la obtención de energía, la grasa ya no solo se almacena, sino que se vuelve accesible. Muchas personas informan, en este estado, de cambios sutiles pero constantes. El abdomen se siente menos tenso, la energía a lo largo del día es más estable, los ataques de hambre disminuyen, el sueño mejora, pero existen límites. Las personas con diabetes, especialmente aquellas bajo tratamiento farmacológico, no deberían realizar cambios en el movimiento o la alimentación sin acompañamiento médico. Lo mismo se aplica a mujeres embarazadas, personas con bajo peso significativo o con trastornos metabólicos conocidos. Estos contenidos sirven para la información, no para el diagnóstico ni la terapia. Cada cuerpo reacciona de forma individual. Señales como mareos, debilidad o fatiga persistente deben tomarse en serio. Aún así, permanece una idea central: la grasa abdominal no es un signo de falta de disciplina. En muchos casos es una señal de que el metabolismo nunca ha recibido las señales correctas. Caminar no es el problema. Caminar de forma incorrecta puede serlo. El cuerpo no necesita más presión, sino más claridad. No estímulos más duros, sino más adecuados. Quien empieza a prestar atención a la respiración, al momento, al ritmo y al contexto, cambia algo más que los pasos. Cambia la forma en que el cuerpo interpreta la energía, y ahí es donde comienza el cambio sostenible. Si quieres, comparte en los comentarios cuándo sueles caminar normalmente: antes de comer, después de comer o en momentos muy diferentes. Y en tu próximo paseo, no observes el reloj, sino las señales de tu cuerpo, porque a veces el camino hacia menos grasa abdominal no empieza con más esfuerzo, sino con más comprensión.